Hola, bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En el análisis económico, Mike Magallón hace una revisión del salario mínimo en Panamá. En finanzas personales, Simón Navarro explica cómo hacer pagos eficientes sobre su hipoteca. En compliance, Víctor Guerra explica la importancia de la geopolítica en el monitoreo de riesgos. En tecnología, advierten sobre 2 nuevos ciberataques. Y en Desde el Mercado, José González analiza la baja popularidad de Trump y los tumbos en los mercados de inversión. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos el programa y hacemos contacto hasta Carolina del Norte, donde se encuentra el analista José González para conversar sobre lo que ocurre en los mercados internacionales. José, bienvenido a Financiero News. Encantado, un placer siempre estar con ustedes. José, los mercados accionarios parecen estar dando tumbos últimamente, sobre todo por el tema de las acciones tecnológicas. Y mientras esto ocurre en el mercado accionario, el petróleo, el oro y el Bitcoin se fortalece. ¿Qué lectura le das a esto en esta ocasión? El mercado hay una sensación generalizada en los mercados bursátiles de que las acciones tecnológicas, particularmente en lo que se refiere a la inteligencia artificial, la acción de Nvidia ha corregido 16% en estas correcciones sucesivas. Es un tema de volatilidad, de que están sobrevaluadas y que la capacidad de la inteligencia artificial de generar ganancias y justificar las valoraciones de las acciones está limitada. De ahí que la volatilidad prevalezca en los mercados, que además esperan un nuevo recorte de las tasas de interés en los Estados Unidos, que en el pasado habían alimentado las tendencias especulativas, animal spirits, le dicen los espíritus animales de los mercados, y sin embargo en esta ocasión no lo están haciendo. Incluso Bitcoin está por debajo de sus récords históricos. Y los hard commodities como el oro y el petróleo mantienen sus cotizaciones en la medida que son un mejor refugio en virtud de estas expectativas negativas. El Economist, en su carátula de esta semana, habla de los efectos que podría tener una corrección en el mercado, y los CEOs de varios bancos de inversión han advertido que podríamos ver una corrección en las próximas semanas o meses. José, por otro lado, los mercados parecen también, o la Reserva Federal parece también estar un poco escéptica con el tema de una eventual baja de tasa de interés que se tenía programada para diciembre. Esto también puede cambiar después que abrió el gobierno federal. Parece que los primeros informes que están recibiendo no son muy alentadores. El problema con el cierre del gobierno es que los inversionistas y la Reserva Federal están un poco tomando decisiones a ciegas, en la medida que no tenemos indicadores claros y claves en términos de inflación y generación de empleo. Hay que recordar que la Reserva Federal tiene que decidir entre la inflación y el empleo. La desinflación se ha detenido y está retornando, pero sigue en niveles razonables. Y el problema sigue siendo el empleo, que no se está generando empleo dinámicamente este año. De ahí que la Reserva Federal decidiera por los recortes de las tasas y dijera que podría haber un recorte en diciembre, pero tampoco se atreve a asegurarlo. De ahí que los mercados no tengan una dirección definida y se mantengan en esta tendencia volátil de las últimas sesiones. Ok. Y por otro lado, y por último, José, pareciera también que el presidente Trump no la tiene toda consigo, está perdiendo popularidad. ¿Qué tan real es esto? Correcto, sí, su popularidad ha crecido, ha decrecido significativamente, está entre 32 y 48%, dependiendo qué encuesta se vea, y su desaprobación se ha incrementado, y tiene mucho que ver con el cierre del gobierno, en donde la actitud del presidente Trump ha sido interpretada como insensible, y eso ha afectado su popularidad. Además que los resultados de las elecciones especiales el 4 de noviembre no favorecieron ni al Partido Republicano ni al presidente Trump. La decisión de reabrir el gobierno por 8 demócratas en el Senado, que destrabaron el voto, solo lo extiende hasta el 30 de enero. A partir del 30 de enero volvemos a las mismas dinámicas.
Gracias, José, por tus análisis esta semana. Fue José González, Managing Partner de GCG Advisory, en nuestro segmento Desde el Mercado. José, te tendremos acá en una próxima ocasión. Encantado, un placer siempre. Avanzamos y le presentamos nuestro segmento de Marítimo y Logística. Aunque parte del comercio agrícola internacional, incluida la soja estadounidense, ha optado temporalmente por rutas alternativas debido a los cambios en costos y disponibilidad logística, un nuevo análisis del BRS Weekly Dry Bulk confirma que el Canal de Panamá continúa siendo esencial para las cadenas de suministro de América Latina. La dependencia estructural de la vía interoceánica sigue intacta para segmentos clave del comercio subregional. El informe destaca que, a diferencia de la soja estadounidense, las exportaciones de carbón de Estados Unidos hacia Centroamérica y la costa oeste de Sudamérica, así como las importaciones estadounidenses de fertilizantes fosfatados provenientes de Perú, continúan dependiendo fuertemente del canal, subraya el reporte. Esto significa que las alteraciones en ciertos flujos globales no modifican la realidad logística de países como Chile, Perú y Colombia, cuyas industrias, desde energía hasta agroindustria, mantienen al canal como eje de su conectividad marítima. La evaluación del BRS Weekly Dry Bulk describe este escenario como parte de la ecología logística del comercio regional. Incluso cuando mercados agrícolas optan por otras rutas, la estructura subregional sigue anclada a la vía panameña. Las rutas alternativas, señala el informe, no ofrecen eficiencias comparables para estos flujos específicos. En un contexto global de volatilidad logística, el análisis reafirma que el Canal de Panamá conserva una posición estratégica irreemplazable para el comercio intrarregional y para las cadenas de suministro entre la costa oeste sudamericana y Estados Unidos, consolidando su rol en el movimiento de granel seco y en la estabilidad operativa del comercio hemisférico. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 76%. El total de las empresas en América Latina que llegan al punto de equilibrio en el segundo año de su funcionamiento. La información se desprende de una encuesta realizada por McKinsey a nivel global. La inversión promedio necesaria para lograr esto en América Latina es de 113 millones de dólares, en comparación con los 77 millones de dólares a nivel global. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. En el mundo de hoy, los sobornos ya no se entregan en sobres. Se esconden en contratos, consultorías, influencers y criptomonedas. Son los kickbacks 3.0, sobornos invisibles, difíciles de detectar, pero devastadores para cualquier organización. En un entorno empresarial cada vez más digital y global, las prácticas corruptas evolucionan con nuevas formas, nuevos actores y nuevas plataformas. Por eso MeThinkers te presenta este curso para que puedas detectarlos a tiempo y proteger tu empresa y credibilidad. Participa en el seminario, Formas modernas y sofisticadas de soborno. Aprende a identificar los nuevos riesgos, fortalecer tus controles y proteger tu reputación. Fecha, 26 de noviembre. Inversión, $75. Organiza, MeThinkers. Para más información llama al 394-6342 o escribe a info@methinkers.com. 4 horas que pueden cambiar tu manera de ver la corrupción. Inscríbete ahora y forma parte de la nueva generación de profesionales en cumplimiento. MeThinkers, formación que impulsa integridad. Avanzamos y ahora en nuestro segmento de compliance nos vamos hasta Miami, Estados Unidos, donde se encuentra Víctor Guerra, especialista en compliance. Víctor, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. Yo quiero compartir con tu audiencia la publicación de 3 índices que hacen parte, en mi opinión, de lo que es el análisis de la geopolítica en la revisión y monitoreo de riesgos que tienen que hacer los oficiales de cumplimiento y la función de compliance en general, sin dejar de lado, obviamente, los desafíos clásicos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que a su vez se ven impactadas por un incremento en los temas de sanciones, control de exportaciones y el uso
de tecnologías disruptivas, no solamente por las organizaciones legales y las agencias de la ley y el orden, sino también por los actores criminales. El primer índice al que quiero hacer referencia es el índice global de criminalidad o de delincuencia transnacional organizada, publicado el pasado 10 de noviembre por la Iniciativa Global para la Lucha contra la Delincuencia Transnacional, en donde colocan a Latinoamérica como una de las regiones o como la región más violenta del planeta, colocándose en el top 10 de este índice países como México, Colombia, Paraguay y Ecuador. El segundo índice al que quiero hacer referencia es el índice global de terrorismo, publicado también este año 2025 y en donde aparecen reflejados dos países de nuestra región. Me refiero a Colombia y, para sorpresa de muchos, Chile. La agencia norteamericana FinCEN ha señalado que la economía criminal y los actores criminales vienen complejizando sus operaciones, haciendo uso, por ejemplo, del lavado de activos a través del comercio, en donde se lavan los beneficios y los valores provenientes del narcotráfico a través del comercio internacional con productos de consumo masivo como los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, los textiles, etc. El tercer índice, ya clásico, si se quiere, es el índice de transparencia internacional, en donde nuestros países no aparecen muy bien fotografiados. Hay un decrecimiento en el índice de percepción de la corrupción, me refiero al índice de transparencia internacional, en donde pues Panamá, Brasil, Perú, Colombia, Chile vienen, sin dejar de mencionar a Venezuela, vienen presentando un decrecimiento progresivo en la percepción de corrupción. La corrupción es esa gasolina que alimenta a la organización criminal, la economía criminal, y que bloquea un desarrollo sostenible de nuestras naciones. Con esto vuelvo contigo a los estudios, mi querido Orlando. Ahora entramos en nuestro segmento de finanzas personales y tenemos con nosotros a Simón Navarro, quien nos hablará sobre la importancia de pagar eficientemente nuestra hipoteca. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante, de tu hipoteca. Quiero que tomen nota sobre este tema. Abonos extraordinarios a tu hipoteca. ¿Y por qué hay que hacerlo? Vamos a explicarle el por qué. Vamos a poner un escenario de una propiedad que vale $120,000 de interés preferencial y usted está pagando su hipoteca normal. Por ejemplo, si usted la paga los primeros 5 años a una tasa de interés del 4%, sería de 572,78 aproximadamente. Entonces, del año 6 al año 30 podría ser de 732,48, o sea que ahí hay una diferencia, ¿cierto? Ahora, vamos a poner el escenario con abonos extraordinarios mejorándolos. Si usted paga, por ejemplo, $2,000 al año, en el año del primero al quinto, con una tasa del 4%, su letra le quedaría en 572,78. Pero del año 6 al 30, la tasa de interés es del 6,5 y cambiaría. Es el tema. Pero si usted hace abono extraordinario, pasaría lo siguiente. Imagínense eso, el impacto que usted tendría en 5 años. Al momento de hacer esos abonos extraordinarios, usted se ahorraría $9,138,77. Eso significa que la deuda en el año 6 bajaría contundentemente. Si no hiciera abono extraordinario, sería de $108,459,10. Pero si hace abono extraordinario, le quedaría en $99,320,03. Ese impacto solamente sería de 62,92 para el resto del tiempo. Pero adivinen qué, la diferencia sería de 732 a 669,56. Ahora, ¿qué pasaría entonces? Que sería lo interesante. Su inversión total de abono sería de $10,000, que sería $2,000 por año. Y usted ahorraría del año 6 al 30 $18,876 y tendría una ganancia neta de $8,876. Así que estos datitos que le estoy dando es para que usted pueda ir abonando a su letra anual y pueda tener este impacto en los primeros 5 años. Así que le doy esta información importante, vital, para su educación financiera. Muchísimas gracias. Gracias, Simón.
Ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. En el mundo de hoy, los sobornos ya no se entregan en sobres. Se esconden en contratos, consultorías, influencers y criptomonedas. Son los kickbacks 3.0. Sobornos invisibles, difíciles de detectar, pero devastadores para cualquier organización. En un entorno empresarial cada vez más digital y global, las prácticas corruptas evolucionan con nuevas formas, nuevos actores y nuevas plataformas. Por eso MeThinkers te presenta este curso para que puedas detectarlos a tiempo y proteger tu empresa y credibilidad. Participa en el seminario, Formas modernas y sofisticadas de soborno. Aprende a identificar los nuevos riesgos, fortalecer tus controles y proteger tu reputación. Fecha, 26 de noviembre. Inversión, $75. Organiza, MeThinkers. Para más información llama al 394-6342 o escribe a info@methinkers.com. 4 horas que pueden cambiar tu manera de ver la corrupción. Inscríbete ahora y forma parte de la nueva generación de profesionales en cumplimiento. MeThinkers, formación que impulsa integridad. Continuamos con nuestro programa y tenemos con nosotros al economista Mike Magallón para analizar las cifras del salario mínimo en Panamá. Bienvenido, Mike, a nuestro programa Financiero News. Gracias, Orlando. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante que está empezando ahorita mismo, que es el salario mínimo, algo que desde la presidencia de Ricardo Martinelli empezó a moverse más de lo que se había venido moviendo anteriormente. Y es que han tomado muy textualmente lo que dice la ley, que cada 2 años se revisa, pero no necesariamente se aumenta el salario mínimo, pero desde Ricardo Martinelli hasta la fecha, cada 2 años han venido aumentando aceleradamente el salario mínimo. Y ahora vamos a explicar un poquito más. Y es que se crea esta Comisión Nacional del Salario Mínimo, es la que revisa el tema y luego obviamente no se ponen de acuerdo los empleadores con los empleados y obviamente con el ministerio y luego es el Ejecutivo el que toma la decisión. Y entonces tenemos ahorita mismo el histórico de los salarios. Desde 1990 hasta el 2018 más o menos, que era donde no había, bueno, hasta el 2014 más o menos no había tanta discriminación en los salarios de acuerdo a lo que tú haces. Anteriormente tenemos cifras aquí desde 1990 donde era el promedio, porque no estaba segregado por el tipo de empleo que tú tenías, y empezamos en el 90 alrededor de $190 más o menos, hasta llegar al 2018, antes de la pandemia, donde teníamos prácticamente, tuvimos máximos hasta de $800 dependiendo de cuál era en qué industria tú te estabas comportando. Luego lo que hicimos es hacer una comparación de todos estos años que acabamos de presentar respecto a cómo se iban incrementando los salarios mínimos versus cómo se iba incrementando la inflación por medio del IPC. Y como se ve claramente en este cuadro, siempre el salario mínimo estaba aumentándose muy por encima de lo que aumentaba la inflación en Panamá, lo cual dejaba siempre una mala sensación porque después inmediatamente los precios subían. ¿Okay? Y es que eso es realmente lo que pasa siempre que sube el salario mínimo. En el siguiente slide lo que tenemos es comparaciones por sectores y agarré los 6 sectores más importantes de la economía, donde tenemos comercio al por menor, tenemos manufactura, tenemos turismo, porque cada uno de ellos tiene su propio salario mínimo, tanto para la pequeña empresa como para la gran empresa, lo cual hace que cada industria se maneje de forma diferente y es el gobierno el que decide qué tipo de aumento tiene cada industria. Muchas veces han dicho, no, que esta industria está creciendo mucho y que esta industria es la que necesita más aumento del salario mínimo, lo cual no necesariamente es lo correcto que se debe hacer. Luego tenemos industrias de la construcción, tenemos actividades financieras, la agricultura, donde ahí no tenemos una segregación entre pequeña empresa y gran empresa, sino que tiene un solo
salario mínimo, que obviamente lo establecen por hora y luego se calcula mensualmente dependiendo de cuántas horas al mes tú vayas a trabajar. Y luego lo que hicimos es que agarramos esas 6 sectores de la economía panameña, vimos cómo van aumentando esos salarios mínimos para pequeña empresa y gran empresa y lo comparamos contra cuánto es lo que ha subido el IPC en los últimos 3 años, los últimos 3 bianuales que se hicieron, 2021, 22, 23 y 24, 25, para que ustedes vean que todavía siguen aumentándose más el salario mínimo de lo que es el IPC. O sea que en vez de agarrar la indexación, que yo sé que a mucha gente no le gusta, pero que es la forma más fácil y más, digamos que es más justa de hacerlo, seguimos poniéndole a cada uno de los sectores un aumento diferente. Y ya para el final son mis comentarios al respecto. El salario mínimo sigue funcionando como si fuera también un control de precios, ¿ok? Donde estamos poniendo un control mínimo, un precio mínimo a lo que trabaja la gente. Esto lo que hace es que castiga a los buenos empleados. ¿Por qué? Porque yo le tengo que subir el salario a todos los empleados sin importar su rendimiento. Entonces, como le tengo que subir, yo lo que pudo haber guardado para el buen empleado no se lo puedo dar porque se lo tengo que dar a todo el mundo. Y si no se lo puedo dar, que es lo que generalmente sucede, especialmente en la pequeña empresa, y eso es lo que mata todo este proceso, es que empiezo a votar empleados. Y si no los voto, entonces los saco del Seguro Social y les pago por fuera. Entonces todavía seguimos insistiendo en unas fórmulas que no funcionan realmente. Otro tema importante es que se crea desempleo, ¿ok? Porque eso es lo que realmente va a pasar al final del día. O se cambian empleos formales por independientes y los independientes no necesariamente se convierten en formales, sino que se mantienen informales. O sea que no hay forma, todavía yo no le encuentro una fórmula que a mí me satisfaga del salario mínimo, porque no, de acuerdo a las mismas tendencias, a la misma teoría económica, siempre se ha demostrado que funciona al revés de lo que tú quieres dar. Así que yo espero que seamos sensatos en esta vuelta que viene. No hagamos un aumento de salario, sobre todo por las cosas como están y sobre todo por el desempleo que todavía se mantiene alto y que esperemos a ver dentro de otros 2 años a ver qué pasa, a ver si podemos hacerlo. Así que bueno, este fue nuestro análisis del día de hoy y volvemos contigo, Orlando. Gracias, Mike. Avanzamos y en nuestro segmento de tecnología surgen 2 nuevas formas de ciberataques a medios y empresarios. Aquí la información. Los investigadores del equipo global de investigación y análisis GREAT de Kaspersky identificaron recientemente 2 campañas avanzadas que confirman la evolución del cibercrimen a nivel global. Una operación de espionaje vinculada al antiguo grupo Hacking Team, hoy conocido como Memento Labs, y una serie de ataques financieros impulsados por inteligencia artificial ejecutados por el grupo Blue North, una subdivisión del notorio Lazarus Group. Después de varios años de silencio, los expertos de Kaspersky descubrieron una nueva campaña de ciberespionaje activa denominada Operation Forum Troll, vinculada a Memento Labs. Los atacantes emplearon phishing personalizado, simulando invitaciones a un foro académico ruso para infiltrarse en medios de comunicación, instituciones financieras y organismos gubernamentales. Durante la investigación, los expertos identificaron un spyware altamente sofisticado llamado Lead Agent, que usaba un lenguaje de comandos poco común y estaba relacionado con otro programa aún más avanzado, Dante, desarrollado comercialmente por Memento Labs. Paralelamente, Kaspersky detectó nuevas campañas del grupo Blue North, que utiliza herramientas impulsadas por inteligencia artificial para crear ataques dirigidos a ejecutivos, inversionistas y desarrolladores del sector cripto y Web3. Las operaciones denominadas Ghost Call y Ghost Hire se propagan a través de videollamadas falsas y ofertas de trabajo simuladas, respectivamente. En Ghost Call, que se enfoca principalmente en dispositivos MacOS, las víctimas reciben invitaciones a reuniones de inversión y durante la sesión se les pide actualizar el cliente de Zoom o Teams, instalando sin saberlo un malware en su equipo. En Ghost Hire,
El objetivo son desarrolladores y profesionales del sector blockchain. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.